Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Domingo pasado estuvimos estudiando acerca de la iglesia de Éfeso. Ahora vamos a la iglesia de Esmirna. Iglesia de Esmirna. Definitivamente fue un gran tiempo. El Señor nos habló y preparemos nuestro corazón para decirle: Señor, por favor, hábleme a través de su palabra. Lo tenemos, hermanos, Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Vamos a orar, y quizás su oración esta mañana simplemente sea: por favor, Señor, hábleme. Por favor, Señor, prepare mi corazón. Quiero recibir su voz. Vamos a orar. Señor, por favor, pedimos su gracia, pedimos su misericordia para este tiempo que vamos a estar estudiando la Escritura. Pedimos que por favor nos hable, Señor. Haga sensible nuestro corazón a su voz, y que esta mañana salgamos transformados, Señor, al estudiar su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Iglesia de Esmirna, capítulo 2, versículo 8. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Muy bien, entonces, en la iglesia de Éfeso que estuvimos estudiando el domingo pasado, Dios se muestra como el dueño de la iglesia. Dios se muestra como el que sustenta la iglesia. Dios muestra que Él es el que protege a la iglesia. En la iglesia de Esmirna, hermanos, Dios se muestra como el vencedor, el Dios vencedor, el que venció la muerte, el primero y el último. Ahora, ¿por qué Dios está mostrando como el Dios vencedor aquí en la iglesia de Esmirna? Porque la iglesia de Esmirna es una iglesia sufriente. Es una iglesia que está pasando por mucha persecución. Es una iglesia que está sufriendo por la causa de Cristo. Entonces el Señor se muestra como ese Dios vencedor para poder fortalecer a su iglesia. Por ejemplo, el versículo 8 dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Encontramos la misma frase: escribe al ángel. ¿Y quién era el ángel, hermanos? Vamos a ver si tenemos buena memoria. El anciano, el obispo, el pastor de Esmirna escribe al ángel. Es interesante, hermanos, porque hay un registro que data de este año, hermanos, donde se está escribiendo la carta de Apocalipsis. Hay un escrito extra de la Biblia, de historia, que dice que el anciano de Esmirna se llamaba Policarpo. Y más adelante vamos a conocer la historia de él. Es increíble tener este escrito extra de la Biblia, hermanos, en la historia. Ahora, ¿cuál es el bosquejo que vamos a encontrar aquí en esta porción? Sí lo tenemos, ¿verdad, chicos? Ahí está. El bosquejo es: Dios muestra una introducción, así como lo hizo en la iglesia de Éfeso, pero no muestra un diagnóstico. O sea que la iglesia de Esmirna no es una iglesia enferma, es una iglesia sufriente. Y el Señor, en vez de dar un diagnóstico, lo que da es 3 encomiendas para la iglesia sufriente. 3 maneras de cómo responder al sufrimiento. Ustedes tienen que hacer esto, le dice Dios a la iglesia, en medio del sufrimiento. Y yo espero, hermanos, que estas encomiendas que el Señor da para la iglesia de Esmirna
sean de ánimo, de aliento, de consuelo para nosotros cuando nos toque enfrentar el sufrimiento. O quizás ahora usted está enfrentando algún momento difícil en su vida, que estas encomiendas sean de bendición para su vida. Y el Señor termina con 2 promesas para la iglesia. Y estas promesas son para nosotros también. Introducción, encomiendas y 2 promesas. Entonces, ¿qué encontramos en la introducción? Bueno, encontramos que esta carta va dirigida al obispo, al anciano de Esmirna. Pero es interesante conocer acerca de Esmirna. El nombre Esmirna significa mirra. Y la mirra era una esencia aromática. Esmirna, hermanos, era considerada como la ciudad más hermosa de la provincia de Asia. Era la más hermosa, hermanos. O sea, todo el mundo quería vivir en Esmirna. Era un lugar lindo, así como sigo. Esmirna era conocida como la corona de Asia. En Esmirna habían muchos edificios, hermanos. Era un lugar muy bello. Pero además de eso, en Esmirna habían muchos bosques de donde se produce la mirra, que tira un tipo de caucho oloroso. Entonces usted llegaba a la ciudad de Esmirna y sentía el aroma. Era algo lindo Esmirna, hermanos. Además era una ciudad portuaria y ellos habían ideado un plan, hermanos. Y es como que el mar entraba por un canal a Esmirna y entraba mucho viento. Entonces en Esmirna no había calor. Pero había otro dato de Esmirna. En Esmirna se construyó el primer templo a la diosa romana. Era el primer y único templo, hermanos, en todas estas ciudades de Asia. En Esmirna estaba. También Esmirna era conocida como el lugar, hermanos, de la ciencia médica. Había mucha ciencia, muchos médicos en Esmirna. Pero también, hermanos, Esmirna era conocida, su reputación era conocida como una ciudad muy leal a Roma, muy fiel a Roma. Esmirna era un lugar icónico, podríamos decir, en fidelidad. Si alguien quería pensar en fidelidad, pensaba en Esmirna, porque ellos eran muy fieles a Roma en ese entonces. A pesar de todo esto, hermanos, Esmirna fue un lugar difícil para el evangelio. De tal manera que habían muchos judíos que vivían en Esmirna, que comenzaron una persecución hacia la iglesia de Cristo. Y el contexto fue muy hostil para el cristianismo en Esmirna, hermanos. Un dato importante de Esmirna es que esa ciudad todavía está, hermanos. Todavía está. Éfeso fue destruida, pero Esmirna todavía existe. Estaba leyendo comentarios que dice que tienen como 2 millones de habitantes. Y la iglesia de Cristo ahí está en Esmirna, aún. Ahora, en este contexto de sufrimiento, de persecución para la iglesia de Esmirna, el Señor le dice 2 cosas. Mira el versículo 8. El primero y el postrero. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Dios se da a conocer a la iglesia de Esmirna que Él es el primero, pero también que Él es el postrero. Ahora, ¿qué significa esto, hermanos? Esta frase la encontramos en Apocalipsis 1:17 también. Dice: cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Apocalipsis 22:13 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero. Y mire cómo termina: fuera de mí no hay Dios.
Entonces Dios se da a conocer a la iglesia de Esmirna, una iglesia sufriente, y le dice: yo soy el primero y soy el último. ¿Qué significa esto? Que fuera de mí no hay Dios. Eso significa esa frase, hermanos. No hay otro Dios. Cuando nadie existía, yo soy el primero, dice Dios. Antes de que todo esto existiera, yo ya existía. Yo soy el primero. Pero aun cuando nadie esté de pie, yo seguiré estando de pie, porque yo soy el último. No hay fuera de mí otro Dios. En Isaías 48:12 dice: oye Jacob y tú Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo, y al llamarlos yo, comparecieron junto a mí. Mire esa frase: mi mano fundó la tierra. ¿Qué significa? Que Él es el primero y Él es el último, que Él es el fundador de la tierra. Pero también dice: y mi mano derecha midió los cielos. ¿Quién mide los cielos con su mano derecha, hermanos? Solo el primero y el último, el Dios verdadero. Pero también dice que al llamarlos, el cielo y la tierra rinden cuentas delante de Él. Él es el primero y Él es el último. Entonces, ¿qué está comunicando Dios con esta frase: yo soy el primero y soy el último? Número uno, que Él es el Dios que preexiste desde la eternidad pasada. Antes de que todo existiera, Él ya existía. Él es Dios. Él es preexistente, hermanos, desde la eternidad. Segundo, Él es el primero y Él es el último. Significa que no hay otro Dios fuera de Él. El ser humano puede crear muchos dioses, hermanos, pero solamente Dios es el Dios verdadero. Todos los otros dioses han sido creados por el hombre. Solo el primero no. Porque Él ya existía. Antes de que el hombre existiera, Él ya existía. No hay otro Dios fuera de Él. Pero también esta frase, que Él es el primero y Él es el último, significa que esta frase comunica la divinidad de Dios. Él es meramente divino. Pero también comunica su poder y su autoridad. Esta frase, que Él es el primero y Él es el postrero, también significa que Él coexiste en sí mismo. ¿Qué significa esto? Que no necesita que el hombre crea en Él para ser Dios. Él es Dios ya. Independientemente si el hombre cree en Él o no cree en Él, Él es Dios. Él es el primero. No necesita, hermanos, nuestra aprobación para ser Dios. Ya es Dios. Y esto puede ser fuerte, porque cuando hablamos con una persona atea y dice: no, yo no creo en Dios. Está bien, Dios sigue siendo Dios. Él es Dios. Él es el primero y Él es el postrero. La iglesia sufriente de Esmirna tenía que saber eso, que Él es el único Dios verdadero. Querido hermano, cuando a usted le toque enfrentar un momento de dificultad, cuando a usted le toque enfrentar sufrimiento, recuerde: Él es el primero, Él es el postrero. No hay ningún otro Dios fuera de Él. Él es el Dios verdadero. Pero también hay otra frase. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto. Él no solamente Él es el primero, Él es el postrero, sino que el que estuvo muerto, pero ahora vive. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 dice: el que vivió y estuvo muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Isaías 25:8 dice: destruirá la muerte para siempre y enjugará toda lágrima el Señor. Quitará la afrenta de su pueblo. Cuando Él dice: yo estuve muerto, pero ahora vivo, lo que Él está diciendo es: yo soy el gran rey triunfante sobre la muerte, que ni la muerte me detuvo. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué Dios le dice esto? Porque ¿cuál es el temor en el sufrimiento?
morir. Pero le dice, no, yo estuve muerto y ahora vivo, ahora yo soy el rey vencedor sobre la muerte, por lo tanto no teman al sufrimiento. Yo soy el rey vencedor. Mateo 16:17 dice, entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La muerte no puede prevalecer contra la iglesia. La iglesia está arriba de, incluso de nuestro temor a morir. ¿Qué está comunicando entonces, hermanos? La frase, el que murió, pero ahora vive. La autoridad que tiene el Señor como rey vencedor para fortalecer a su iglesia. Él tiene autoridad para fortalecerle a usted y decirle, no temas al sufrimiento, a la persecución. Pero también esta frase comunica que Él es el rey triunfante sobre la muerte. Esta frase comunica también que Él triunfó sobre la muerte para vivir por los siglos de los siglos. Pero también esta frase comunica el triunfo de Cristo sobre la muerte es transferido a su iglesia. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es como que Pablo está diciendo, me río de la muerte. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. El Señor comunica esto y le dice, yo soy el primero y el último, yo soy el que murió y el que triunfó sobre la muerte. Por lo tanto, iglesia sufriente, no tengan temor a lo que pueda venir. Hermanos, estos dos atributos de Dios comunican consuelo en medio del sufrimiento. Estos atributos que sean de consuelo para nuestra vida cuando enfrentamos las presiones de la vida, los problemas y aquellos sufrimientos que parecen que nos van a matar. Él es el primero, no hay otro Dios fuera de Él. Y Él es el Rey triunfante. Habiendo dicho esto, definitivamente la iglesia tenía otra perspectiva desde ese momento sobre el sufrimiento. Y Dios les da 3 encomiendas. 3 encomiendas en las cuales la iglesia debe permanecer con el propósito de ser vencedora ante el sufrimiento. 3 encomiendas en las que la iglesia debe permanecer para encontrar la victoria en medio del sufrimiento. Mire lo que dice el versículo 9. Yo conozco. Y es la primera encomienda. La iglesia necesitaba recordar, y cada creyente en la iglesia de Esmirna, como en la iglesia Esperanza Viva, necesita recordar que Él nos conoce. Él nos conoce, yo conozco. Ese término, hermanos, comunica en un sentido completo el conocimiento que Dios tiene de nosotros. No es como que Dios cada día conoce algo nuevo de nosotros. No funciona así. Él nos conoce de una manera perfecta, hermanos. Por lo tanto, a Él no le sorprende nada de lo que nosotros hacemos, porque Él nos conoce. Él nos conoce. El Salmo 139, versículo 1 al versículo 6 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. No es que me está conociendo, conoció. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, me has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, no lo puedo comprender. Iglesia, necesitamos saber que Dios nos conoce. Entendamos esto.
Hay veces pareciera que los sufrimientos opacaran esto. No, Dios no me conoce, Dios no entiende, Dios no sabe lo que está pasando. No, yo te conozco, dice el Señor, yo te conozco. Lo dije en la sesión anterior. El término yo te conozco es un término que transmite consolación porque dice yo te conozco, yo estoy contigo, pero también es un término que comunica una advertencia. Porque cada obra, cada cosa que usted hace, la está haciendo delante de la presencia de Dios. Incluso cada pensamiento. Ni está la palabra en mi boca, esa es la mitad. Tú ya la conoces. Yo te conozco. Ahora, ¿qué conoce Dios de la iglesia de Esmirna? Dice, conozco tus obras. Hermanos, necesitamos saber esto. Tú conoces mis obras, Señor. Las obras que nosotros hacemos, esas acciones que tenemos, no son desconocidas para el Señor. El Salmos 33, versículo 13 dice, desde los cielos miró Jehová, vio a los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de ellos, atento está a todas sus obras. Atento está a todas sus obras. El Señor está muy atento, hermano, a sus obras. Está atento. Entonces Él conoce nuestras obras. No olvidemos esto, es la primera encomienda. No olvide, iglesia, no olvide que el Señor lo conoce. Conoce sus obras, pero ¿qué más conoce? Conoce, dice, yo conozco tus obras, también conozco tu tribulación. Hermanos, el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, yo no es que les he dado la espalda, yo conozco la tribulación, el sufrimiento, lo que ustedes están pasando. Ese término es tribulación, el sentido es una carga que aplasta, una presión o una trituradora en nuestras vidas. Hay sufrimientos que así son, hermanos. Es como que nos metan en una trituradora, pero dice Dios, yo conozco tu tribulación. No es algo desconocido para mí. ¿Qué más dice Dios que conoce? Y conozco tu pobreza. Ese término pobreza, hermanos, es un estado de necesidad. Es carecer de las cuestiones básicas en la vida para poder vivir. Ahora, ¿cómo pasó esto? ¿Será que los hermanos en Esmirna no querían trabajar? La persecución, hermanos. Dice la historia que desde que un ciudadano de Esmirna se registraba como hijo de Dios, lo primero que hacían era despedirlo de su trabajo. La persecución comenzó, hermanos, atacando el lado económico de la iglesia. Imagínense, algo tremendo, hermanos. Por eso el Señor les dice, yo conozco la necesidad, la pobreza que tienen, que los están despidiendo del trabajo por ser hijos míos. Sin embargo, dice, sé que eres pobre, pero eres rico. Entonces, estás pobre económicamente, sin embargo, eres rico para con el Señor. Tienes todas las bendiciones del Señor para que puedan subsistir. ¿Qué más dice el Señor que conoce? Las blasfemias de los que dicen ser judíos. Dice el versículo 9, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, ¿qué significa esto de la blasfemia? Bueno, estos judíos, hermanos, habían levantado mucha calumnia contra la iglesia. Una de las maneras de cómo se conocía al pueblo judío era como la sinagoga de Dios. Y ellos eran muy orgullosos porque decían, no, yo soy judío, entonces yo soy la sinagoga de Dios. Pero Juan les dice, ustedes en vez de ser la sinagoga de Dios, son la sinagoga de Satanás. O sea, donde mora Satanás. Por esa calumnia que están levantando contra la iglesia. Dice Dios, yo conozco la calumnia. Yo la conozco. Yo no es que estoy ignorando esta calumnia que están levantando contra mi iglesia. Él lo conoce, hermanos. Entonces, ¿qué es la primera encomienda que da Dios a la iglesia sufriente? Yo conozco, yo te conozco.
No olvide esto, hermanos, Dios lo conoce. Dios lo conoce. Usted no es un desconocido para Dios. Dios lo conoce. Segunda encomienda. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces, ¿cuál es la segunda encomienda? No temas. Hermanos, esta es una encomienda del Señor para su iglesia sufriente y para todos aquellos hermanos que de alguna u otra manera estamos experimentando sufrimiento o vamos a experimentar sufrimiento. Es no temas. El Señor les ha dicho, yo vencí la muerte. Y a lo que el ser humano puede temer es a morir. Pero le dice el Señor, yo soy el Rey triunfante y vencedor sobre la muerte. Entonces no teman, dejen de tener miedo a la persecución o a los problemas. No estén ansiosos, no estén preocupados. No teman. La palabra no teman aparece 365 veces en la Biblia. No teman. Como que el Señor nos esté diciendo para cada día del año, no teman, no teman. Esa es una encomienda, hermanos. No temas. Lucas 22:31 dice, respecto al tema, al no temas, dijo también el Señor, Simón, he aquí Satanás nos ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado a ti porque tu fe no falte. Tú, una vez vuelto, confirmarás a tus hermanos. Es el mismo caso. Así como Satanás iba a meter a los hermanos por 10 días a la cárcel, esta es una persecución, ya voy a hablar del término 10 días. Es lo mismo que Satanás le pidió al Señor respecto a Pedro. Te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y esta imagen es fuerte, hermanos, porque es que el trigo le daban así, miren, hermanos. Y él le dice, no temas. Hermanos, no temas. No temas los padecimientos. No temas lo que puedas pasar en tu vida. No temas incluso si el diablo te pide para zarandearte. No temas. Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solamente que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Hermanos, muchas veces luchamos con esto, pero el hecho de ser cristianos no es que no vamos a padecer. Nos han vendido una línea, hermanos, que dice, no, si tú eres hijo de Dios no vas a padecer nada. No, hermanos, no funciona así, porque tarde que temprano usted se da un golpe contra la pared porque vienen los padecimientos a su vida. Entonces, los padecimientos de alguna manera son normal o parte de la vida, hermanos. Dice, el diablo te ha pedido para zarandearte. No temas los padecimientos. Querido hermano, no temas a los padecimientos. Ahora, aquí está el propósito de los padecimientos en este versículo. Dice, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Aquí está el propósito de los padecimientos en la vida cristiana, hermanos, ser probados. Someter a una prueba para conocer su verdadera naturaleza o carácter. Si nosotros no somos probados, si nosotros no somos sometidos, hermanos, a los padecimientos, no vamos a saber cuál es nuestra naturaleza y nuestro carácter. Hermanos, si la vida cristiana fuera tranquilita, playa, no, hermanos, nunca pudiéramos conocer nuestro verdadero carácter. ¿Sabe cuándo conoce quién en verdad es usted? No Dios, es usted, porque Dios ya lo conoce todo. Cuando usted enfrenta problemas. Es ahí cuando usted sabe quién en verdad es usted y cuánto ha crecido en su fe. El carácter, el propósito entonces, hermanos, de los padecimientos es probar el carácter. La escuela del sufrimiento es donde se conoce el verdadero carácter del cristiano. Es imposible, hermanos, vivir la vida cristiana sin entrar a la escuela del sufrimiento. Si quiere podemos revisar la historia en la Biblia
Vamos hombre por hombre, y cada una de estas personas entró a la escuela del sufrimiento, a la escuela de los padecimientos. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Aquí está el propósito, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces la única manera de cómo el Señor va a encontrar nuestra fe en alabanza, en gloria y en honra es solamente a través de la escuela del sufrimiento, hermanos. Si no hay escuela del sufrimiento, su fe no va a ser hallada en alabanza, en gloria y en honra. Porque es en la escuela del sufrimiento donde el Señor va a probar nuestra vida, donde el Señor va a limpiar nuestra vida. Así como el oro se le quitan todas las esquirlas cuando se mete al horno de fuego, así nuestra vida quitará toda esquirla dañina a la vida cristiana cuando somos probados. Pero también habla de la durabilidad, hermanos, de los padecimientos. No es que la vida cristiana se trata de padecimientos todo el tiempo. Toda una vida voy a estar padeciendo. No, aquí dice, y tendréis tribulación por 10 días. Mire, el término tribulación por 10 días, dice un comentarista, el número 10 transmite el significado de totalidad en el sistema. Es un número simbólico para expresar la totalidad del periodo de sufrimiento. No, que no es un periodo ni corto ni largo, sino completo, porque con toda seguridad concluirá. Entonces, ¿qué significa el número 10? Significa, hermanos, que así como comienzan los padecimientos, así terminan. Entonces, no es que toda una vida usted va a experimentar padecimiento. No. Así como comenzará, así terminará. Tenemos el caso de Job. Fue zarandeado por Satanás, perdió todo, pero se quedó ahí. Vino restauración. Entonces, hermanos, los padecimientos tienen un inicio y tienen un final. No está tan dulce, ¿verdad, hermanos? Esto es. Pero Él nos dice, no temas, no temas. Llevamos 2 encomiendas. Número 1, reconoce que yo conozco tus obras. No lo olvides, iglesia. Número 2, no temas cuando venga el padecimiento. Hermanos, como que esto del padecimiento no nos funciona muy bien en nuestra mente, ¿verdad? Decimos, no, es normal que padezca el impío, el malo, pero ¿cómo es que van a padecer los santos? Es parte de. Quiero darle así rapidito, hermanos, algunas de los propósitos por qué el sufrimiento en la vida de los santos. Número 1 puede ser por disciplina. Dios quiere disciplinarlo. 1 Corintios capítulo 11. Número 2 puede ser por prevención, para protegerlo. Lo disciplino y lo protejo de un fracaso. Número 3 puede ser como aprendizaje, para aprender. Y número 4 puede ser para un testimonio, para reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas en medio del sufrimiento. Lo que sí podemos saber es que Dios purifica tu vida en medio del sufrimiento. Lo que sí podemos saber es que Dios da brillo a la vida en medio del sufrimiento. Así como el oro, después de ser probado, brilla mucho más fuerte. Nosotros cuando somos sometidos al sufrimiento, brillamos más fuerte, hermanos. Y la encomienda es, no temas, no temas. Tercera encomienda, la última parte del versículo 10. Sé fiel hasta la muerte. Esta es la tercera encomienda. Sé fiel hasta la muerte. Dios le dice a la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte. Porque en medio del sufrimiento es cuando más nos da deseo de claudicar. Es cuando más nos da deseo de tirar un paso hacia atrás. Y Dios nos dice, sé fiel hasta ¿cuándo? Hasta la muerte. Dice, aunque la tribulación sería por un tiempo limitado,
indudablemente los creyentes tenían que ser fieles hasta la muerte. Ahora recordemos cuál era la reputación de Esmirna. ¿Cuál era? Una ciudad fiel a Roma. Entonces es como que Dios le está diciendo, ustedes han aprendido a ser muy fieles a Roma. Ahora necesitan aprender a ser fieles a mí hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Iglesia, sé fiel hasta la muerte. Hijo de Dios, sé fiel hasta la muerte. Y esto es lo maravilloso, hermanos. En el documento extrabíblico de historia que está acerca de Policarpo, hay una frase que dice el martirio de Policarpo. Y habla, hermanos, de que este hombre fue capturado en Esmirna. Y vino el gobernante de Esmirna y le preguntó, ¿estás dispuesto a rechazar tu fe para vivir? Si tú rechazas tu fe, vivirás. Y miren lo que contestó Policarpo. He servido al Señor por 86 años y nunca me ha defraudado. ¿Cómo pues voy yo a defraudar a mi Salvador? Y dice que desde ese momento se declaró la pena de muerte para Policarpo. Y la historia dice que era un día sábado, y los días sábados no mataban a nadie, no hacían nada porque era el día de reposo. Pero los mismos judíos fueron a traer la leña para quemar a Policarpo vivo. Sé fiel hasta la muerte. Nuestra fidelidad, hermanos, tiene que ir hasta la muerte. Sé fiel. Qué gran historia esta, hermanos, la de Policarpo. Que el obispo de esta iglesia estuvo dispuesto a ser fiel hasta la muerte. Pero ¿quién más fue fiel hasta la muerte, hermanos? ¿De quién más podemos tomar este ejemplo? De Cristo, hermanos. ¿Hasta dónde fue fiel Cristo, hermanos? Hasta la muerte. Entonces nuestra fidelidad tiene que ser hasta la muerte, hermanos. No una fidelidad a Cristo condicionada por circunstancias, por momentos, por situaciones, sino hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Que esa mañana usted pueda decir, seré fiel a Cristo hasta la muerte. Qué rico, hermanos, estar muriendo. Han pasado 80 años, han pasado muchos años, y saber que estamos muriendo, pero que fuimos fiel a Cristo hasta la muerte. Que esa sea nuestra convicción, hermanos. Que así como fue Cristo, fue fiel hasta la muerte, usted y yo seamos fiel hasta la muerte. 3 encomiendas. Número 1, yo te conozco. Recuerda, iglesia, que Dios lo conoce. Número 2, no temas. No teman, hermanos. Ahora mismo la vida cristiana está fácil. ¿Qué hay si mañana se complica? No temas. No temas. Número 3, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Ahora, las 2 promesas. Mire el versículo, la última parte, la última frase del versículo 10 dice, y yo te daré la corona de la vida. El Señor está prometiendo que Él nos dará la corona de la vida. ¿Para quiénes? Aquellos fieles hasta la muerte. Aquellos que han sido fieles al Señor hasta la muerte. Dice, yo te daré la corona de vida. Hermanos, la idea de esta corona de vida es una guirnalda, o sea, es un premio. Era el premio que se le daba a los ganadores en una carrera. Lo que esta promesa está diciendo es, incluso si llegas a morir por la causa de Cristo, eres un ganador. Incluso si la muerte física nos arrebata la vida, simplemente es una puerta que nos conecta con Dios, porque Él triunfó sobre la muerte.
Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y si muero es ganancia. Por eso miramos a estos hombres que algunos fueron apedreados, algunos fueron rajados por la mitad, muriendo por Cristo porque ellos sabían esto, la corona de vida, que incluso la misma muerte física, no perdemos con la misma muerte física, ganamos la corona de vida. Pero mire la segunda promesa, está en el versículo 11. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta es la promesa número 2. No sufrir daño de la segunda muerte. Ahora, ¿qué se trata esto de la segunda muerte, hermanos? La segunda muerte es quedar para siempre aislado de Dios. Nunca, jamás estaremos aislados de la presencia del Señor. Ya lo estuvimos una vez, hermanos, por la causa del pecado, pero nunca volveremos a estar aislados del Señor. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Apocalipsis 26 dice: bienaventurado el santo, el que tiene por parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La segunda muerte no tiene potestad sobre los hijos de Dios. O sea, nunca vamos a volver a estar aislados, hermanos, del Señor. Ahora, el versículo 14 de este mismo pasaje dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Estar aislados por siempre de la presencia del Señor. No, hermanos, nunca. La promesa es esta: no sufrirá la segunda muerte. No quiero vivir una vida más aislado del Señor, hermanos. No quiero nunca más estar destituido del Señor, hermanos. Ahora llegué a Él y estaré con Él por toda la eternidad. 2 promesas. La corona de vida. Incluso si pierdes la vida por causa de Cristo, ganas. Y no experimentarás la segunda muerte. Nunca más separado del Señor. ¿Qué ha dicho Dios entonces en este pasaje para la iglesia sufriente? Yo soy el único Dios verdadero. Hay muchos dioses, hermanos, pero solo Dios es el Dios verdadero. Número 2, Él triunfó sobre la muerte. Incluso si les toca morir por mi causa, dice el Señor, yo triunfé sobre la muerte. Si mueren por mi causa, ganan. Ha dado 3 encomiendas. Yo los conozco. Dios lo conoce a usted, hermano. El Señor dice: no temas. No vivamos una vida, hermanos, teniendo temor a la persecución, a los sufrimientos. El sufrimiento es importante para probar nuestro carácter, para ser hallados en alabanza. Número 3, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Se cuenta la historia, hermanos, de un misionero que fue a predicar a una de las tribus de la India. Y en esa tribu solamente se convirtió una familia: el papá, la mamá y 2 niños. Y este hombre, el misionero, se fue, pero ellos quedaron ahí, amando y abrazando al Señor como su Salvador. Cuando el jefe de la tribu se dio cuenta que estos hombres que esta familia había claudicado de la fe y que habían abrazado a Cristo como su Salvador, Él les dijo: si ustedes no rechazan a Cristo como su Salvador, morirán. Y se cuenta que este hombre, hermanos, empezó a cantar: he decidido seguir a Cristo. Ahí nació ese canto, hermanos: he decidido seguir a Cristo. Dice que el jefe dice: si no renuncias a tu fe, mataremos a tus hijos.
y ordenó que aquellos hombres extendieran sus arcos apuntando a los hijos de este hombre. Y él siguió cantando: he decidido seguir a Cristo. Y inmediatamente las flechas traspasaron a los hijos de este hombre. Y el jefe de la tribu le dijo: si no niegas tu fe en Cristo, vamos a matar a tu esposa. Y él siguió cantando: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y mataron a su esposa. Y le dijeron: esta es tu última oportunidad. Puedes salvar tu vida. Y él empezó a cantar una vez más: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y murió. Y ahí nació: he decidido seguir a Cristo. Sé fiel hasta la muerte, hermano. Cristo fue fiel hasta la muerte. Él venció la muerte. Y ahora no importa lo que la muerte física pueda hacernos. Somos triunfantes en Él. Sé fiel hasta la muerte.